pues ya estamos en marcha. Bueno, pues vamos con el capítulo 9 del conocimiento de sí mismo de Taiming. En este capítulo, continuando con el anterior que hablaba de la función del cuerpo mental inferior o la mente razonadora, la mente que nos da el conocimiento, continúa con el control, la purificación y la educación de esa mente inferior. Vamos a ver qué nos va diciendo Taiming con respecto a todo esto. Como en el caso del cuerpo astral, trataremos primero del problema del control del cuerpo mental inferior, porque tanto su purificación como su educación requieren cierto grado de control de sus actividades. Como veremos aquí, existe un gran parecido entre los métodos que se emplean en el tratamiento del cuerpo astral y los que se emplean en el cuerpo mental inferior, principalmente por lo que se refiere al parecido de su constitución y de sus estrechas relaciones. Por lo tanto, mucho de lo que se ha dicho con relación al tratamiento del cuerpo astral se verá que es aprovechable también para el cuerpo mental inferior. Ya sabéis que en la filosofía védica, ambos cuerpos, cuerpo astral, que es el emocional, y cuerpo mental inferior, son el mismo cuerpo, ¿sí? Pero depende de cómo funcione ese cuerpo mental, pues se llama de una manera o de otra. La mente apasionada, la mente en proceso de desapasionamiento, la mente ya desapasionada, etc. ¿Sí? Entonces, claro, depende mucho de cuánto influyen las emociones sobre la mente, pues se trata de una mente más apasionada o menos apasionada o completamente liberada de la emotividad, ¿no? Depende evidentemente del trabajo que uno haga internamente con todo esto. Pero es importante, tal como Madhava nos ha enseñado, y que bueno, pues aquí también aparece de esta manera, ¿no? en las enseñanzas teosóficas, distinguir el mundo de las emociones y el mundo de los pensamientos, ¿sí? Son materia muy parecida, pero tienen frecuencias vibratorias en escala distinta. No muy distinta, pero sí un poquito diferente, ¿sí? Y dentro de cada una de las dos materias, por decirlo de alguna manera, tanto en lo emocional como en lo mental, pues evidentemente qué tipo de emoción o qué tipo de pensamiento, también el nivel vibratorio de la energía de ese pensamiento o de esa emoción es bien distinto, ¿sí? Dentro de la gama de vibraciones que puede corresponder al mundo emocional o al mundo mental. En todo esto tenemos que ir poniendo luz, tenemos que ir poniendo, como veremos un poco más adelante, tenemos que ir poniendo conciencia, ¿sí? Primero, para identificar, darnos cuenta qué es lo que se está moviendo, y segundo, para decidir qué es lo que queremos que se mueva y qué es lo que no queremos que se mueva, y por lo tanto no lo vamos a alimentar, no lo vamos a estimular, no vamos a dejar que coja fuerza y que nos atrape, que nos arrastre, que nos viva, etc. ¿Sí? Es una decisión de conciencia. Claro, en una persona con todavía poca conciencia, con poco desarrollo de todo esto, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Sale cualquier estímulo, le provoca la emoción que sea, genera el deseo que le corresponde y a la vai. Pondrá la mente a funcionar para que satisfaga el deseo que se ha producido y lo complete, ¿no? lo culmine. Pero una persona trabajada no tiene por qué dejar que eso sea así. Habrá momentos en los que sí, decida sí, adelante con eso, sí. Habrá momentos en los que dices no, ni respires que te veo. ¿Sí? Y no deja que eso siga adelante, ¿no? Pero claro, depende del cultivo del mundo interno de cada cual, del trabajo que hayamos hecho cada uno con nosotros mismos en nuestra vida, ¿sí? De eso depende. Para controlar la mente inferior, el primer paso a dar es objetivizarla y separarla así de nuestra conciencia. Acabamos de decir, ¿no? Que desde la conciencia tenemos que observar la mente y qué es lo que está haciendo la mente y decidir si queremos que haga eso o no haga eso. Igual que con las emociones, ¿no? Tenemos que decidir qué emociones queremos que formen parte de nuestra vida, se activen, se estimulen, se funcionen, cojan fuerza, y cuáles no. ¿Sí? No todas las emociones tienes que dejarles la puerta abierta y ya está. Si me entran ganas de partirle la cara a alguien, pues hombre,
igual hay una manera mejor de arreglar las cosas, ¿no? O no, porque mientras la gana hay que partirle la cara a alguien. Si fuéramos así, mal andaríamos por el mundo, ¿no? Bueno, pues así, ¿no? Así con todo. En realidad, la mayoría de las personas cultas han traspasado la etapa de la identificación completa con su cuerpo físico, lo que no sucede en el caso del salvaje y de las personas semicivilizadas. ¿A qué hace referencia? No solamente a los que andan en las selvas o lo que sea, sino que todavía su conciencia es muy limitada, es muy pequeñita, aunque vivan entre nosotros y aunque a lo mejor es el vecino de la puerta de al lado, o la vecina, ¿no? Que también los hay. Que su vida es muy, muy simple. Domina los instintos, hace lo que le sale, ni siquiera se da cuenta por qué le sale y por qué hace unas cosas, sino que le ha salido y ya está. Su funcionamiento es muy basiquito, muy basiquito, muy basiquito, ¿sí? Es lo que aquí solemos cariñosamente llamar animalitos, ¿sí? Aunque vistan de persona y a lo mejor tienen un teléfono inteligente y tienen un coche de último modelo de no sé qué, de los que aparcan solo o lo que sea, pero tu funcionamiento es muy instintivo, muy básico, muy simple, ¿sí? Que los hay, incluso a nuestro alrededor o en nuestra propia familia. No es una cuestión familiar. En la familia hay todo tipo de fauna, no sé en la vuestra, pero en la mía, joder, hay cada elemento que dices tú, ¿qué hago yo aquí? Entonces, bueno, pues mirar cómo actúa la persona para darnos cuenta qué es lo que ocurre, ¿no? Y en nosotros también, ¿no? Desde dónde actuamos, ¿no? Algunas de estas personas cultas también pueden separarse parcialmente de sus deseos y de sus emociones y son vagamente conscientes del hecho de que ellos no son las emociones y los deseos impulsivos que constantemente les asaltan. Sí, hay personas que poco a poco con el trabajo que vamos haciendo vamos cogiendo distancia de la emoción, del deseo, de los impulsos que surjan, ¿no? Hay quien no, aquí te pillo, aquí te mato y ya está, ¿no? Pero hay quien lo va trabajando. La civilización consiste precisamente en esto, ¿no? En reprimir tus impulsos y llegar a un acuerdo sobre cómo tienes que funcionar con respecto al otro. Por eso tenemos leyes, normas, códigos, etcétera, ¿sí? Nos ponemos de acuerdo, aunque ya sabemos que siempre habrá el listillo que echa la ley, echa la trampa, se salta a la torera las cosas, ya buscará, como suelen decir en la tele, los resquicios legales, ¿no? Que ya sabes que no está bien, aunque sea legal, ¿sí? Pero se salen con la suya, joder, salen con la suya. Sí, pero claro, ¿por qué? Porque prima más el interés personal que el sentido del bien común. No son animalitos que hacen lo que les sale, pero sí son personas dominadas por su personalidad, por lo tanto por su ego, por lo tanto por su ambición, su interés personal, y se salen con la suya, ¿sí? Buscando la manera que sea, ¿sí? Luego está el siguiente paso, que se trata ya no de personas, sino de seres humanos, en los que ya hay una consideración acerca de los demás y lo que haces y dejas de hacer tiene como referencia el bien común y no el interés personal, ¿sí? Ya es otra referencia completamente diferente. En la primera, en la del animalito, no hay referencia ninguna. Me sale lo que salga y ya está, ¿sí? En la segunda sí hay una referencia, aunque no sean conscientes de ello, ¿eh? No son conscientes, no se dan cuenta, pero es lo que domina su vida, que es su ambición, su interés personal, su ego. En la tercera, cuando se trata de seres humanos, ya hay otra consideración distinta, y ahí sí hay conciencia, ahí sí hay tener en cuenta el otro, ahí sí hay respeto, hay tolerancia, hay colaboración, hay sentido de la comunidad, del bien común, etcétera, ¿sí? Pero hasta ahí no lo hay. Hasta llegar a ese punto de conciencia no lo hay. Cada uno va a lo suyo y ya está, ¿no? Es así como funciona la gente, ¿no? Hay realmente muy pocas personas que puedan separarse de su mente. La mente parece ser una parte de su mismo ser, y cuando se hace un esfuerzo para separarla de la propia conciencia, no parece que consiga nada. Tan estrecha es esta identificación de la conciencia con su vehículo mental, ¿no? La mayoría de la gente vive dentro de su mente, y lo que ocurre dentro de su mente es como si fuera la única realidad que existe, ¿no? Si realmente estudiáramos el funcionamiento de la mente, nos daríamos cuenta que la mayor parte de las cosas que nos dice la mente no son verdad.
o no son exactamente así, o están coloreadas por el apasionamiento, por lo emocional, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, eso que vives en tu mente, pues no tiene eh, mucha validez, mucha solidez. No te puedes apoyar ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues algo que aquí día sí día también estamos repitiendo en clase casi todos los días, ¿no? Coger distancia a la mente, vigilar a la mente y tener la mente en lo que lo quieres tener y poner a prueba la mente todo el tiempo. No significa que hagas crucigramas, significa que estés pendiente, que estés atento a lo que ocurra en tu mente. Abhyasa yoga, abhyasa yoga. Vigilar a la mente, vigilar a la mente, vigilar a la mente. Conocer muy bien cómo funciona y los pensamientos que aparecen ahí, de dónde vienen, si son tuyos, si no son tuyos, si son tuyos, de qué departamento o de qué parte de ti, de tu mente, surgen esos pensamientos y por lo tanto qué validez tiene y qué importancia le puedes dar o no a esos pensamientos. ¿Sí? Si no haces todo ese trabajo, tú eres víctima de tu propia mente, eres esclava de tu propia mente. No eres dueña de tu mente, no está tu mente a tu servicio, no, tú eres esclavo de lo que ocurre en tu mente, ¿sí? Y eso no debería de pasar, eso no debería de ser así. Es una persona, como dice aquí, culta, en el sentido de cultivada, trabajada, que va haciendo su trabajo en el mundo interno, ¿no? No debería ser así, ¿no? Sin embargo, para aquel que desea controlar la mente, esta objetivización es absolutamente necesaria. Esa objetivización es lo que acabamos de decir. Abhyasa yoga, separar la mente de la conciencia, desde la conciencia, ver qué es lo que está haciendo la mente y decidir si quieres que haga eso o no. Y mandarla para hacer otra cosa diferente si es lo que decides, ¿no? El esfuerzo para controlar la mente, purificarla y fortalecerla sometiéndola a una disciplina sistemática hará que gradualmente el estudiante vaya siendo cada vez más consciente de este dualismo entre el controlador y lo controlado. ¿Quién es el controlador? La conciencia. ¿Y qué es lo controlado? La mente, las emociones, el cuerpo, ¿sí? Eso es lo que tiene que irse controlando cada vez más. Pero al principio es necesario concentrarse durante algún tiempo observando los movimientos de la mente para adquirir, en cierta medida, esta capacidad de objetivizarla. Solo entonces se familiarizará con sus tendencias y sus características y aprenderá a desligarse de ellas. Tenemos que establecer una relación entre la mente y yo, ¿sí? Yo como conciencia, la mente como la máquina de pensar, ¿sí? Que está haciendo lo que sea que haga. Bueno, pero yo veo lo que está haciendo la máquina de pensar y yo decido si quiero que haga eso o haga otra cosa, ¿sí? Cuando se ha logrado alguna habilidad en este sentido, el estudiante deberá empezar a ejercer un control general sobre las actividades del cuerpo mental inferior. El primer paso es crear la costumbre de hacer todo lo que tenga que hacer a lo largo del día con determinación. ¿Qué es esto de la determinación? Hago lo que sé que tengo que hacer queriéndolo hacer y si soy listo incluso disfrutando de hacerlo. Si soy inteligente, si pongo la inteligencia al servicio de esto, hará que me guste y que disfrute de lo que estoy haciendo, ¿sí? Pero queriéndolo hacer. Esa es la determinación. ¿Cuántas veces hacemos cosas cuando nos gustaría estar en otra cosa? La mayor parte del trabajo que tengamos, la mayoría de las personas, salvo algunas personas que nos dedicamos a lo que queremos, el resto, con lo bien que estaría ahora tomándome una caña por ahí o contemplando las olas en la playa o yo qué sé lo que es, ¿eh? Casi todo el mundo, casi todo el mundo. Entonces es una vida absolutamente esquizofrénica en la que estás en una cosa, pero quieres estar en otra, pero no estás en ninguna de las dos. O sea, no vives nada. Es horrible. Yo no sé cómo la gente no se da cuenta de eso y no sale de ahí haciendo, pues el esfuerzo que tengas que hacer para aprender estas cosas y estar en lo que quieres estar, queriendo estar, haciendo las cosas con voluntad, decididamente y además poniendo de tu parte para disfrutar de hacerlos, ¿no? Disfrutar de hacerlos. Entonces, no entiendo cómo está la gente así, pero bueno, pues cada uno está donde está, ¿no? Que se suele decir, y tiene todo el derecho del mundo a estar ahí y ya está, ¿no? Así que ya sabéis, la determinación. La mayoría de la gente que empieza a practicar la concentración y la meditación no saben que los resultados conseguidos por ellos durante el corto periodo de sus ejercicios mentales dependen en grado máximo
de cómo controlen y utilicen la mente durante el resto del día. Es decir, no es solamente cuestión de sentarse a meditar y ahí tratar de mantener el control sobre la mente y mantener la concentración, etcétera, sino el resto del día la atención que tengas sobre lo que estás haciendo y la determinación con la que hagas las cosas, como acabamos de decir, ¿no? Si haces las cosas automáticamente, máquina total, inconscientes, porque ya lo has hecho muchas veces y como quien pela patatas, no vale. Eso no te ayuda. Eso no te ayuda. Una persona que permita que su mente divague mientras realiza su trabajo ordinario de cada día nunca puede conseguir éxito al concentrarse durante el periodo de su meditación, porque la divagación de la mente durante todo el día establece la tendencia a divagar y esta tendencia no puede ser superada por completo durante el corto espacio de tiempo dedicado a los ejercicios de concentración y meditación. Si durante la vida cotidiana, durante la actividad habitual, tu mente está de aquí para allá, tú no controlas, no la vigilas, no te das cuenta siquiera de lo que hace tu mente, cuando te sientas a meditar, ¿qué va a ocurrir? Pues lo mismo, va a ocurrir lo mismo. ¿Sí? Entonces tienes que ir aprendiendo a controlar y mantener esa disciplina de vigilancia de la mente todo el tiempo, no solamente durante la práctica, durante 10 minutos o media hora, todo el día, incluso a la noche cuando sueñas. ¿En qué estoy soñando? Con un ojo abierto. Y eso es perfectamente posible también, controlar los sueños. Si no, preguntar a la Rubia, que de eso sabe mucho. De manera que tendremos que crear la costumbre de ocuparnos de cada parte del trabajo a medida que se vaya presentando y concentraremos totalmente nuestra mente al hacerlo en lugar de prestarle solo una parte de nuestra atención. Que el trabajo sea o no importante, no importa. Por lo que a esta tendencia a la divagación se refiere. Así pues, aun cuando podamos estar escribiendo una carta o leyendo un libro o hablando con alguien, se procurará que la mente vaya en una sola dirección. Toda nuestra mente tendrá que estar detrás de toda acción que debamos realizar en el curso normal de nuestra vida. Esta práctica no solo aumentará enormemente la calidad de nuestro trabajo, sino que también establecerá las bases para ese dominio sobre nuestra mente, que es uno de los principales objetos que cada estudiante práctico del conocimiento de sí mismo debe tener presente. ¿Cuántas veces estamos haciendo algo, mirando el teléfono móvil, con la televisión encendida y atendiendo a no sé qué otra cosa más? ¿Sí? En este sentido, los hombres tenemos ventaja, lo siento por las mujeres, porque solamente podemos hacer una cosa a la vez. O es una cosa o miras la otra, pero es broma, ¿eh? Es broma, que cada vez nos contagiamos más unos de otros y al final acabamos todos locos de la cabeza. Jugando un videojuego, escuchando la tele y tu madre diciendo no sé qué, yo le veo a mi nieto, a Anchón, ¿sí? Con los ojos pegados al teléfono móvil con el videojuego que sea, la tele en marcha y su madre diciéndole no sé qué sermón y dices, el tío pasando de todo, o sea, entonces no se puede estar así, no se puede estar así, ¿sí? Tenemos la gran desventaja, el inconveniente, por decirlo, inconveniente relativamente, ¿no? De que en este mundo y en estos tiempos que estamos viviendo tenemos una sobreestimulación tremenda. Por todos lados hay un montón de estímulos, ¿sí? Por todos lados. Y por eso es tan difícil, mucho más difícil que en cualquier otro momento de la historia de la humanidad, poder concentrarse. Porque la dispersión, la distracción, lo que nos llama la atención, son tantas cosas que no puedes darle una sola dirección a tu mente, ¿no? Es dificilísimo hacerlo, es dificilísimo. Y digo que relativamente es un inconveniente porque el que es capaz de desarrollar la capacidad de concentración en una situación tan adversa, tan compleja, tan difícil de mantener la concentración, no hay nada que lo distraiga. No hay nada que lo distraiga. El que es capaz de desarrollar la concentración. El problema es poder desarrollar la concentración en estas circunstancias, en estas situaciones, ¿sí? Pues por un lado es un privilegio, pero por otro lado
pues son las condiciones más difíciles para poder hacer este trabajo, ¿sí? Y tampoco depende, como decía ahí, ¿no? Que aquello en lo que te concentres te motive más o menos, sea más o menos importante, que te resulte más interesante o no, ¿no? Depende de la capacidad de concentración que hayamos podido desarrollar y la cantidad de presencia, ¿no? De atención que pongas en lo que estás haciendo, aunque sea una cosa nimia, aunque sea fregar los platos, ¿no? Friega los platos con conciencia, ¿no? Poniendo todo de tu parte ahí. Ya te ocuparás luego de lo que pone en la tele o de lo que sea que esté ocurriendo en donde sea, ¿sí? Entonces, presencia, ¿sí? Y es algo que se nos escapa de las manos por esa sobreestimulación que tenemos, ¿eh? Por esa dispersión en la que es muy fácil caerse y estar perdido por ahí, ¿eh? La mayor parte de las personas que tienen la costumbre de dejar vagar la mente se imaginan que la vida resultaría extremadamente aburrida y cansada si tuvieran que dedicar su atención concentrada a cada cosa que hagan. Es justo al revés. Es justo al revés. Es una falsa apreciación. Aunque esta práctica requiere cierta cantidad de vigilancia y produce una sensación de esfuerzo al principio, el hábito de la concentración se va formando gradualmente y entonces la mente automáticamente se va concentrando en un solo punto al realizarlo todo sin ninguna sensación de esfuerzo. La mente es una criatura de costumbres y es fácil concentrarse una vez que el hábito se ha establecido definitivamente. Si tú te acostumbras a tener presencia, a poner atención en lo que haces, no hay aburrimiento posible. No hay aburrimiento posible. ¿El aburrimiento cuándo sucede? El aburrimiento sucede cuando solamente es capaz de captar tu atención aquello que te gusta o que te llama poderosamente la atención, o que te interesa mucho, ¿sí? Algo que no te interesa no capta tu atención, ¿no? Entonces, si tú te entrenas para que, aunque sean las cosas más nimias, ¿no?, pongas presencia, pongas atención, pongas conciencia en lo que sea que estés haciendo, no hay aburrimiento posible. Ayer les decía, cuando la charla en la escuela de ensaña, ¿no?, alguien me preguntó de algo y digo, mira, yo puedo pasarme 2 horas haciendo nada, solamente respirar, no me aburro. No tengo la sensación de estar aburrido, de estar perdiendo el tiempo, de querer estar haciendo otra cosa, no, porque lo que quiero es estar ahí, haciendo nada, conmigo, siendo, respirando, nada más. No necesito nada más. No necesito nada más, ¿sí? Que luego pondré la tele o leeré algo o miraré el móvil o lo que sea, pero si decido estar ahí, estoy ahí. Y no tengo sensación de estar perdiendo el tiempo, de estar aburrido, de estar queriendo hacer otra cosa a la que no. No. Si decido estar ahí, estoy ahí, punto. No hay otra cosa. Y es solo cuestión de presencia, de atención, de poner conciencia en ello y ya está. Estate en ti. ¿Sí? No es ninguna otra cosa. Al mismo tiempo que esta, debería emprenderse otra práctica, es decir, aparte del desarrollo de la concentración, de poner atención y de estar presente en lo que estás haciendo, ¿sí? Esta consiste en el ejercicio de una selección constante por lo que se refiere a los pensamientos que tratan de aposentarse en la mente. Selección. Tienes que elegir qué es lo que vas a dejar en tu mente y qué no. Cuando no estamos ocupados en ninguna actividad determinada de la mente, toda clase de pensamientos que están deambulando en la atmósfera mental nos alcanzan y chocan con nuestro cuerpo mental y tienden a producir en él vibraciones responsivas. Es decir, como si los pensamientos se colaran en tu mente, ¿sí? Que solemos explicar muchas veces aquí en clase, ¿sí? La investigación clarividente ha demostrado claramente que los pensamientos no son cosas vagas de las cuales lleguemos a ser conscientes en el plano físico, sino que son cosas claras en el plano mental, con formas características y con poderes vibratorios. En realidad son, por entenderlo de alguna manera, son paquetes de energía vibrando con una frecuencia determinada, ¿sí? Si tu mente está en una frecuencia vibratoria accesible a esa vibración, ¡bum!, se van a colar. Se van a colar esos pensamientos en tu mente y te van a pensar.
y te van a hacer vivir un pensamiento que no es tuyo. Es decir, estás viviendo una vida que no es tuya, porque se te ha colado el pensamiento que sea de quien fuera, ¿sí? Y estás pensando una cosa que no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo se quita eso del medio? Vigilando la mente. Vigilando la mente, vigilando la mente. Con el portero de la discoteca. Tú sí, tú no. A ver, el carnet. Sí, igual. ¿No se han echado fuera nunca un portero de la discoteca? Sí. A mí en la discoteca no, pero en un cine sí. Me acuerdo en mi pueblo, hasta el cine, ya no existe el cine, pero me acuerdo de qué cine me echaron para atrás. Joder, quería ver una película y no me dejaron entrar. Era jovencito yo, era jovencito. Bueno, pues eso, cuando alguna de estas formas de pensamiento sacude nuestro cuerpo mental, o cuando las vibraciones que emanan de las formas de pensamiento chocan con el cuerpo mental, tienden a producir vibraciones análogas y llegan a nuestra conciencia los pensamientos correspondientes. Desde luego, todos nuestros pensamientos que aparecen como tales en nuestra mente no son de origen externo. Algunos de ellos son debidos a la actividad por propia iniciativa del mismo cuerpo mental, pero en la mayoría de los casos es difícil distinguir entre las dos clases de pensamiento. Es difícil distinguir si no te acostumbras a vigilar a la mente y no conoces tu mente y no sabes qué cosas piensa tu mente y qué cosas se te cuelan en la mente, ¿sí? Pero a una persona observadora que va haciendo este trabajo de darse cuenta, etcétera, sabe perfectamente si un pensamiento se te ha ocurrido, porque a mí me ha pasado pasar por un sitio y de pronto venirme un tipo de pensamiento que no tiene nada que ver conmigo. Claro, entonces era muy jovencito y yo no me daba cuenta de esto. Hasta que luego supe por qué ese tipo de pensamiento entraba en mi mente al pasar por ese sitio. ¿Sí? Pero claro, cuando no sabes, se te cuela y no te enteras de la fiesta. Pero cuando vas sabiendo, sabes perfectamente qué es lo que hace tu mente, qué es lo que tu mente no hace, y si se presenta un pensamiento de ese tipo, pues que no es tuyo, que no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿cómo vas a dejar que eso se alimente de ti, coja fuerza en ti y te vaya viviendo? No debería ocurrir. No debería ocurrir de ninguna manera eso, ¿no? De ninguna manera. Pero bueno, pues nos pasa muchas veces a la gente, nos pasa muchas veces. Tanto que los pensamientos vengan del exterior como que sean de propia iniciativa, el cuerpo mental debe entrenarse para ejercer un discernimiento constante por lo que a ellos respecta, y no debe permitirse que se apodere de la mente ningún pensamiento que sea de naturaleza indeseable. Los pensamientos de sensualidad, de odio, de venganza, de celos, de orgullo, todos se van acumulando a nuestro alrededor, y los pocos buenos pensamientos generados por las almas puras y nobles se pierden prácticamente en medio de la gran masa de pensamientos de clase inferior. Así pues, si queremos preservar nuestra salud mental, es absolutamente necesario aprender a ser positivos ante toda clase de pensamientos negativos. Es importante esto. A nuestra mente pueden aparecer todo tipo de pensamientos, pero seguramente los que más abunden sean los pensamientos de carácter negativo, dañino, de vibración baja, etc. ¿Por qué? Porque es lo que más abunda en el mundo. Es lo que más abunda. Te pones a mirar la tele, miras 20 canales de tele, las pelis que hay en los 20 canales de tele, ¿qué son? ¿Películas que sacan lo mejor del ser humano o que sacan lo peor del ser humano? ¿Sí? Hay pocas películas en las que... A ver, las haylas, ¿eh? Nosotros a veces sintonizamos alguna película que verdaderamente motive al ser humano a desarrollar sus mejores cualidades, a darse cuenta más, a proyectar hacia lo mejor de sí mismo, etc. ¿Sí? Pero la inmensa mayoría de las cosas que fluctúan a nuestro alrededor son negativas, son dañinas. Si dejamos que todo eso entre y nos viva, ¿en qué vamos a estar? Pues en lo negativo, en lo dañino. ¿Y qué es lo que vamos a proyectar afuera? Pues eso mismo. Eso mismo, tú no puedes dar lo que no tienes. Si tú estás alimentando lo negativo, ¿qué es lo que vas a compartir con los demás? Lo negativo, lo dañino, lo perjudicial, la violencia, la agresividad, etc. ¿Sí? Entonces, tú tienes que elegir, como hemos dicho antes, ¿no? Tienes que discernir, ver con claridad qué es lo que ocurre en tu mente y elegir, ¿no? Tomar decisiones, esto sí, esto no.
¿sí? Y ya está, y estar en lo que quieres estar, y no dejar que en tu mente cojan fuerza pensamientos indeseables, como aquí dice, ¿no? Que van a hacer daño, que van a generar fricción, tensión, conflicto, sufrimiento, ¿no? Joder, no estás aquí para eso, no estás aquí para eso, ¿no? La mejor manera de tratar con los pensamientos negativos que intentan penetrar en nuestra mente es inclinar instantáneamente a la mente, hacia otros pensamientos, preferiblemente de carácter noble y elevado. La mente puede pensar en una sola cosa a la vez, y la simple desviación de la atención hacia algo más elevado elimina el primer pensamiento de una manera natural. Por ningún motivo, trataremos de luchar contra el pensamiento, entreteniéndonos con él, porque esto hace que aumente su fuerza. Si peleas, si luchas con un pensamiento que quieres eliminar, le estás dando fuerza. Le estás dando fuerza. Vas haciendo que cada vez tenga más intensidad. Tú estás intentando luchar, pues está cogiendo fuerza. De la fuerza con la que tú luchas contra ese pensamiento se alimenta y se hace más fuerte. Fíjate qué contradicción. Fíjate qué contradicción. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rayos X. Característica de este pensamiento que no quiero tener. Vale, esta es la característica de este pensamiento. ¿Cuál es la característica opuesta? ¿Qué es lo contrario? Vale, esto es lo contrario. Pensamientos relacionados con esa característica que es lo contrario del pensamiento que tengo en la mente. Y a pensar aquello en lugar de esto. Punto. No luches con esto. Estimula aquello. Incentiva el pensamiento que tú quieres tener. Dale fuerza al pensamiento que tú quieres tener en tu mente. No luches con el que no quieras tener. Piensa aquello y esto se marchará por sí solo. Porque la mente no puede estar en las dos cosas. O está aquí o está allá. Y si tú haces que la mente esté allí, esto desaparece. Así de sencillo. Bueno, sencillo decirlo, hacerlo ya, ya es otra cosa, ¿no? Si te aparece un pensamiento de envidia o de violencia, de agresividad hacia alguien, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo contrario? Pues la amabilidad, la bondad, ¿no? Pues desarrolla pensamientos relacionados con la amabilidad, con la bondad, con la colaboración, con el servicio, ¿no? con el ayudar a los demás, con el servir, etcétera, ¿sí? En lugar de estar tratando de entorpecerle porque le tienes envidia, de fastidiarle porque tiene lo que no tienes tú, etcétera, etcétera, ¿no? Trata de ponerte a su servicio y colaborar con esa persona o invéntate algo para ayudar en eso, ¿no? En lugar de estar a la contra, ¿no? Eso es algo que al principio resulta muy difícil, también porque nos cuesta mucho, eso que acabo de decir, ¿no? Poner los rayos X encima del pensamiento y ver qué característica tiene, ¿no? Ese pensamiento, ¿no? ¿Cuál es la raíz de ese pensamiento? ¿Cuál es el ADN de ese pensamiento? ¿Sí? Y buscar lo contrario, el opuesto. Cuesta, ¿eh? Pero puedes ir practicando, entrenando y poco a poco te va resultando más fácil, te va resultando más sencillo, ¿sí? Y de esa manera va cogiendo cada vez más fácilmente fuerza lo que tú quieres tener y va desapareciendo lo que no quieres tener y ya está. No digo que sea fácil, ¿eh? No digo que sea fácil, porque hay que currárselo, hay que entrenar, pero es perfectamente posible. Es perfectamente posible. Eso es como con la disciplina y con la indolencia, ¿no? Esa resistencia que tenemos a arrancar, a ponernos en marcha, a hacer las cosas, ¿sí? Claro, al principio, levántate a las 5 de la mañana para ir al monte. Joder, 5 de la mañana, si no están puestas las calles todavía, ¿no? Bueno, al principio cuesta horrores, pero cuando vas repitiendo y vas creando el hábito, son las 5 menos 5, venga, ya me levanto antes de que suene el despertador, que así no molesto a nadie, y ya me voy vistiendo y voy saliendo a la calle, para ir al monte, ¿sí? Es práctica, la disciplina es cuestión de hábitos, ¿sí? Igual que cualquier otra cosa. El problema está en que dejamos desarrollar hábitos perniciosos, perjudiciales para la salud, para el bienestar, para la felicidad, y luego queremos ser felices. ¿Cómo vas a ser feliz si estás haciendo todo lo contrario? ¿Cómo vas a estar bien en el mundo si haces todo por fastidiar a los demás, por generar tensión y conflicto por todos lados? ¿Sí? Haz el esfuerzo por lo contrario, haz el esfuerzo
porque la gente se sienta bien contigo, porque la gente te aprecie, porque la gente quiera estar a tu lado, porque te sientas bien con lo que sea que esté sucediendo, pero me siento bien con ello. Haz el esfuerzo por ello, ¿sí? Y a veces, cuando aparecen noticias en la prensa o en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Quedo asombrado, de cuánto esfuerzo hacen algunas personas para hacer algún mal. Yo qué sé, para robar, para engañar, estafas, yo qué sé, miles de cosas que salen, ¿eh? Por eso, joder, tienes que dedicarle tiempo a pensar, a organizar, a buscarte la... Oye, si invirtieras ese esfuerzo en hacer el bien, joder, el mundo sería un paraíso. El mundo sería un paraíso. Si la gente que invierte todo ese esfuerzo en hacer mal, en aprovecharse de los demás, en engañar a los demás, en maltratar a los demás, etc., lo aprovechara para ayudar a los demás, para servir a los demás, para hacer felices a los demás y así mismo, ya te digo, viviríamos en el paraíso viviríamos, ¿eh? Y esa posibilidad está ahí. No tienes que ser una persona especial para hacer el bien. Tu capacidad para hacer el bien está en ti, igual que la capacidad de hacer el mal. Es cuestión de que tú decidas lúcidamente hacia dónde quieres ir, ¿sí? Cuando tú no decides lúcidamente, sino que son tus impulsos los que deciden por ti, casi siempre elegirás mal. Casi siempre elegirás mal, ¿sí? Entonces, más atención, más presencia y más capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Y decisiones lúcidas, conscientes y dadoras de felicidad, ¿no? Porque si no, vamos mal. Cuando esta práctica se ha continuado durante mucho tiempo y cuando el hábito del discernimiento ya se ha formado, la mente repele automáticamente los pensamientos negativos y no se necesita ningún esfuerzo consciente para mantenerlos alejados. Un nuevo tipo de vibración se ha incorporado al cuerpo mental en conjunto y nada que no armonice con ese tipo superior de vibración puede afectarle. Esta es la manera científica de decir que el cuerpo mental se ha purificado. Lo que realmente ha ocurrido es que la constitución del cuerpo mental ha cambiado gradualmente y la combinación más delicada de materia mental que lo compone se ha convertido en predominante, haciendo así más fácil para él expresar la clase de pensamientos más elevados y haciendo más difícil responder a aquellos que generalmente denominamos malos. Esto, mirad, hay mucha gente que suelta tajos muy gordos, ¿no? Palabrotas muy feas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando era aún adolescente, me hacía daño. Cada vez que alguien decía un improperio así muy fuerte, me cachas en la mar, no, cosas más fuertes. Es como si me doliera, ¿no? Como si me doliera. Entonces decía yo, ¿cómo puedo darle la vuelta a esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que esa energía que se proyecta en ese momento que alguien dice una palabrota se le pueda dar la vuelta, ¿no? Entonces, hasta que fui profundizando en la experiencia del yoga y aprendiendo de los mantras, etcétera, no me di cuenta cómo le podía dar la vuelta, ¿no? No me di cuenta. Entonces, cuando me di cuenta, digo, mira, cada vez que oigo una palabrota, voy a pensar este mantra, ¿sí? Claro, al principio tenía que hacer el esfuerzo por acordarme, ¿sí? Pero ahora es que casi respondo automáticamente, ¿no? Cuando escucho una palabrota o una maldición de alguien o lo que sea, automáticamente me sale el mantra sin esfuerzo ninguno, ¿sí? Entonces, todo es cuestión de crear el hábito adecuado para lo que tú quieres que sea tu vida, ¿sí? Entonces sale con toda facilidad, pero tienes que haber hecho el esfuerzo, ¿sí? Es como con el ordenador, que estás queriendo que te salga algo y no sabes cómo hacerlo y le das 1000 vueltas hasta que te sale, ¿no? Y que seguramente al principio ni siquiera sabes cómo te ha salido, ¿sí? Y tienes que repetirlo varias veces para que se te vaya quedando, luego ya pues te sale solo, ¿sí? Pues es igual, hay que aprender a base de insistir. Es así como se va cambiando todo esto, ¿sí? Así que ya sabéis, darle vuelta a las cosas. ¿Eh? Haciendo así más fácil para él expresar la clase de pensamientos más elevados y haciendo más difícil responder a aquellos que generalmente denominados malos pensamientos. Deberíamos recordar que ningún mal exterior puede afectarnos si ya no hay algo en nosotros que pueda responder a ese mal. Una persona que esté enteramente libre de cualquier
deseo vehemente por el alcohol, puede alternar en compañía de bebedores sin ser afectada en lo más mínimo, mientras que esto resultará extremadamente arriesgado para aquella persona que, aunque no sea adicta a la bebida, tenga todavía en él el ansia de beber en forma latente. No siempre podemos escoger el medio ambiente que nos rodea o nuestros compañeros, ni tampoco podemos ejercer ninguna clase de control sobre ellos. Así pues, el único camino que se abre ante nosotros para salvaguardar nuestra salud mental es volvernos puros y positivos nosotros mismos frente al mal. Entonces podemos movernos sin peligro en cualquier ambiente y por medio de nuestro tipo superior de vibración incluso podemos elevar gradualmente a aquellos con los que nos pongamos en contacto, por contagio, ¿sí? Muchas veces, cuando en clase hablamos del ayuno, ¿no? Siempre dice todo el mundo, no, pero es muy difícil, pero yo tengo que estar, que no vea la comida, etc. Joder, yo he estado, el primer ayuno que hice, que muchas veces lo he comentado en clase, lo hice en un restaurante en la parte vieja de San Sebastián, trabajando, y además yo era el encargado de hacer los postres. El primer ayuno lo hice en esa situación. Lo que pasa es que la motivación que tenía era muy fuerte y podía muchísimo más la motivación que tenía por el ayuno que los postres y que todo lo que se me pusiera por delante. Si hay una motivación potente, no hay nada que te perturbe, que te distraiga, que te saque de aquello a lo que vas. El problema está en la motivación, precisamente, ¿sí? En la motivación. Entonces, muchas veces somos muy tibios en la motivación. No tenemos suficiente interés en las cosas que realmente queremos que sean en nuestra vida y nos dejamos llevar fácilmente por lo contrario. Y ahí es cuando caemos en la tentación de lo que sea. Del comer, del fumar, del beber, de distraernos, de lo que sea, ¿sí? De lo que sea. Entonces, disciplina, para que haya motivación y para que nada pueda contigo. Ahí, con dos. Esta práctica de alerta constante y esta actitud positiva hacia los pensamientos que llegan del exterior no solo fomenta nuestra salud mental y lleva a cabo gradualmente la purificación de la mente, sino que también desarrolla aquella estabilidad de la mente que es tan necesaria para practicar con éxito la meditación. Tenemos que aprender a parar la mente, como dice en el Bhagavad Gita, ¿sí? Con Abhyasa Yoga y con Samya Yoga me alcanzarás, ¿no? Y le dice a Arjuna a Krishna, sí, pero eso de parar la mente es tan difícil como parar el viento, dice, ¿no? Y dice, sí, es difícil, le responde Krishna, pero tú tienes el justo poder para hacerlo, ¿sí? Todos tenemos el poder para concentrar nuestra mente y pararla en aquellos pensamientos que queremos que tenga nuestra mente y no en cualquier cosa. Tenemos el poder, hay que ejercerlo, hay que entrenarse, hay que practicar y desarrollar esa capacidad de tener la mente cada vez más estable, cada vez más en paz, ¿sí? En el caso de aquellos que empiezan estas prácticas, uno de los problemas más difíciles en las primeras etapas es evitar de alguna manera que entren pensamientos intrusos durante el periodo de la meditación. La manera adecuada de tratar con esos pensamientos es adoptar una actitud positiva hacia ellos e ignorarlos completamente. La práctica de la alerta constante, ¿qué es la alerta constante? Abhyasa Yoga, vigilar, ¿sí? Durante el día, no solamente durante la práctica, ayudará enormemente a mantener esa actitud positiva y hacerse fuerte ante los impactos del exterior, lo cual es una condición necesaria para el éxito de la meditación. La disciplina general de la mente, que ha sido subrayada en los párrafos anteriores, servirá de ayuda si se adopta con la debida seriedad para cualquiera que viva incluso la vida ordinaria del mundo, sin tener ninguna aspiración por la vida superior del desarrollo espiritual. Descubrirá que se ha vuelto más eficiente, más equilibrado y que está en mejor posición para hacer frente a las pruebas y dificultades incidentales de la vida. Pero esta disciplina general solo es una preparación preliminar para el entrenamiento mental más intensivo necesario en el caso de aquellos que aspiran a vivir la vida superior del espíritu y a caminar por el sendero que conduce a la perfección. Tratemos ahora de las etapas más avanzadas de esta disciplina mental que tiene que pasarse por parte de cada aspirante que desee unir la conciencia inferior con la superior o con la conciencia universal. Mirad, cuando empecé a dar cursos de meditación, ahora
pues más de 25 años, porque yo creo que el primer curso ya lo di estando en Gijón ya, todavía aprendí de Sakti Sampradana, de Antonio Arias Albornoz, cómo dar los cursos de meditación, porque estuvo en mi casa dando un curso, ¿no? Entonces, tomé un montón de apuntes, ¿no? Y con aquello fui haciendo una síntesis con lo que aprendía de Madhava y con lo que me enseñó Sakti a hacer el curso de meditación. Y lo primero que decía en el curso de meditación era, mira, aunque sea por higiene mental, todo el mundo debería aprender a meditar. Aunque solo sea por higiene mental, dejando de lado aspiraciones trascendentes y de llevar una vida espiritual y no sé qué, no sé cuánto, aunque solo sea por pensar con claridad, con lucidez y tener la mente en lo positivo, en lo constructivo, en lo que da felicidad a las personas, ¿sí? Aunque solo sea por eso, todo el mundo debería aprender a meditar y practicar, hacer de la meditación. Oye, si no quieres tener caries, tienes que cepillarte los dientes todos los días, ¿vale? Pues si no quieres tener un pendejo metido en tu cabeza que te está amargando la existencia, tienes que aprender a meditar y meditar todos los días. Hacer tu práctica meditativa todos los días para tener la mente clara, ¿sí? Y tener la lucidez suficiente para moverte con el mundo sin que te achantes con las cosas que te suceden, sin que estés sufriendo con lo que te viene o te va, o lo que aparece o lo que desaparece de tu vida, etc., ¿sí? Aunque solo sea por higiene mental, aprende a meditar, ponte a meditar y haz de la meditación un hábito de vida, ¿sí? Luego ya vendrá el momento en el que, si surge la motivación suficiente, vayas trascendiendo la meditación hacia lo superior, hacia la conciencia universal, hacia la unidad de todas las cosas y de todos los seres, etc. Ya llegará el momento en que eso se dé. Pero aunque sea para salir al mundo y no ser un pendejo que está incordiando por todos lados, deberías aprender a meditar, a hacer de la meditación una práctica habitual y salir al mundo en paz, ¿sí? Que bastante lío hay de por sí en el mundo para que vayas tú también a meter palos en las ruedas a la gente, ¿sí? Y a encordiar y a perturbar a los demás, ¿no? Entonces eso, aprender a meditar, ¿sí? La disciplina superior puede ser considerada bajo dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver con el entrenamiento más riguroso de la mente en concentración, de modo que se convierta en un instrumento eficiente para la meditación y para otros ejercicios espirituales. En el segundo aspecto, liberándola de todas aquellas impurezas, deficiencias y distorsiones que privan de que se convierta en un instrumento apto para la conciencia superior. Trataremos de estos dos aspectos por separado, empezando primero por el tema de la concentración y la meditación, ¿sí? Hombre, si ya te vas acostumbrando a vigilar a la mente, ya hay un cierto grado de concentración, porque en la distracción, en la dispersión, no vigilas a la mente. Cualquier cosa se te cuela en tu mente y te piensa y te vive, ¿sí? Pero si te vas acostumbrando a estar ahí, ya hay cierto dominio de la concentración, ¿sí? Ya hemos visto que el primer paso para aprender a concentrarse es hacer que la mente se fije con determinación en todo lo que tengamos que hacer como parte de nuestra vida diaria. De esta manera aprendemos a prestar atención y a controlar la tendencia de la mente a divagar. El grado de concentración conseguido al realizar estas diversas clases de actividades puede variar entre límites muy amplios y el aspirante tiene que proponerse ir aumentando progresivamente la profundidad de la concentración, teniendo como objetivo final hacer que la mente esté tan concentrada que se desentienda de cualquier asunto o problema que pudiera hacerle pensar en sí misma o en lo que lo rodea. Muchos hombres que han conseguido éxito en el mundo y que se han situado en elevadas posiciones en sus respectivas esferas de actividad poseen en alguna medida este poder de concentración. Cuanto mayor es el poder de concentración, más elevada la calidad del trabajo que son capaces de producir. ¿Qué pasa con los artistas, con los científicos, con los creativos, etcétera, ¿sí? Que cuando se concentran en algo, el resto del mundo desaparece. Puedes estar llamándole y no se entera. Puede estar quemándose la comida y no se entera. Puede estar quemándose la casa y no se entera, porque están absolutamente enfocados en lo que sea que estén enfocados y el resto del mundo ha desaparecido, ¿sí? Eso es lo que tiene que ocurrir. Hombre, si se te quema la casa, porque la comida, bueno, pues porque no comas un día no pasa nada, pero
Eh, la concentración tiene esa capacidad, esa cualidad, esa característica, ¿no? Yo le veo a Pamayana muchas veces, ¿no? Cuando pinta o cuando está metida en un trabajo que esté haciendo en el ordenador. Es como si el resto del mundo no existiera. Ha desaparecido. ¿Sí? No existe nada más. Está ahí absolutamente absorta. A mí me pasa algo parecido cuando escribo, sobre todo cuando escribo, que me gusta, para escribir, me gusta ponerme yo solo, ¿no? Con quizás un poco de música a mi alrededor, lo que sea, tal, y ahí. Es como si el resto del mundo desapareciera en ese momento y estoy en lo que quiero transmitir, en cómo lo quiero hacer, en qué es lo que tengo que poner, cómo lo tengo que poner, etcétera, ¿sí? Y desaparece. Entonces, esto es algo que todos podemos hacer, todos tenemos esa capacidad de concentración, todos, todos. El problema está lo que decía antes, ¿no? La inmensa mayoría de las personas necesitan una motivación muy grande para concentrarse en las cosas, ¿sí? Cuando te enamoras, estás concentrado, concentrada en aquello que te has enamorado, aunque sea una moto. Sí, pero estás la moto, mirándole, o mira cómo brilla aquí la moto. O lo que sea, o la tabla del surf, yo qué sé, cada uno con su historia, ¿sí? Entonces, sé capaz de trasladar esa motivación a lo que realmente quieres en tu vida, aunque no sea tan estimulante de primera vista, ¿no? Pero si somos capaces de trasladar esa motivación, no hay nada que se ponga adelante, no hay nada que se ponga adelante, porque en aquello en lo que te concentras, aquello lo realizas, ¿sí? No hay obstáculo, no hay obstáculo, ¿sí? No hay obstáculo. Si te gusta mucho, mucho, mucho andar en moto, por ejemplo, ¿no? Y tienes una moto preciosa, ¿habrá problemas para salir en moto? Todo lo contrario, estarás buscando ocasiones para salir en moto, te da igual, solo acompañado, lloviendo, con sol, con lo que sea, pero andar en moto, andar en moto, andar en moto, ¿no? O lo que sea, ¿sí? Bueno, pues esa es la motivación. Trasladar esa motivación a otras cosas y no hay problema que se te ponga adelante, no hay obstáculos. Para el que tenga la motivación, no hay obstáculo ninguno. Para los demás hay excusas, pero para esa persona no hay obstáculo. Solamente hay la motivación que ¡bum!, te lleva a donde tienes que ir, ¿sí? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿eh? Que no es tan complicado, ¿eh? Todos tenemos esa capacidad de hacerlo así, ¿eh? No es que no podamos hacerlo. Al adquirir este poder de concentración, el aspirante obtendrá una gran ayuda si realiza una serie de ejercicios diariamente y durante algún tiempo. Disciplina. En estos ejercicios realiza con más intensidad y con mayor intención lo que ya está aprendiendo a hacer en relación con su trabajo diario normal. No hay nada de espiritual, como imaginan algunas personas, en estos ejercicios de gimnasia mental. Están destinados a enseñar tan rápidamente como sea posible el arte de la concentración de la mente sobre cualquier cuestión que tenga que dominarse y hacer que de esta manera se convierta en un instrumento eficiente y obediente. Nuestro dominio de la mente debería ser tan completo que fuéramos capaces de situarla en cualquier tarea durante cualquier periodo de tiempo y que sea capaz de permanecer fija en esa tarea hasta que la misma se haya completado o hasta que deliberadamente nosotros la demos por terminada. Esta capacidad de atención voluntaria tan opuesta a la atención involuntaria producto de nuestro interés sobre cualquier cosa es la única prueba por la cual podemos calibrar nuestro dominio sobre nuestro instrumento mental. ¿Sí? Poner la motivación para que la concentración se dé. Cuando hay motivación, se da la concentración. Entonces, maneja tú la motivación, proyéctala hacia algo para que la concentración se dé en eso también. Cuando esta clase de dominio se ha conseguido hasta un punto considerable, solo entonces estamos en posición de empezar la práctica regular de la meditación. Mucha gente confunde el vago ensueño o los pensamientos continuos con la meditación. La meditación no es reflexión. En español significa lo mismo, pero para los que nos dedicamos a esto, meditar no es reflexionar, ¿eh? No tiene nada que ver en la experiencia meditativa, quiero decir, ¿eh? Se sientan a meditar y entonces dejan que la mente vague o bien que vaya en pos de una serie de pensamientos habituales mientras dura el proceso y se levantan completamente satisfechos consigo mismos por haber empleado tanto tiempo en la meditación. No es extraño que mediten año tras año prácticamente sin ningún resultado y que hagan realmente muy pocos progresos, porque para una meditación eficaz es absolutamente necesario
cierto grado de abstracción, es decir, tienes que sustraerte de lo que está ocurriendo, ¿sí? Y nadie que no haya dominado las etapas iniciales de las que ya hemos hablado puede realmente meditar con provecho. Para meditar sobre cualquier tema hemos de extraer de él, por así decirlo, su misma esencia, para penetrar en el sentido y en el significado más profundo del mismo, y solo es posible hacer esto cuando hemos adquirido, hasta cierto punto al menos, el poder de la abstracción, la capacidad de abandonar las regiones superficiales de la mente, por decirlo de alguna manera, y zambullirnos en sus profundidades. El tema de la concentración y la meditación es muy amplio y muy complejo, y no es posible en este breve estudio entrar en detalles, pero hay un punto importante e interesante del que es necesario hablar ahora. Según la psicología moderna, no es posible hacer que la mente se mantenga concentrada en una imagen determinada durante un tiempo considerable. Por concentración, en la psicología moderna, se entiende el poder de mantener a la mente actuando en un estrecho círculo limitado que ha sido señalado como el foco de la conciencia. No se permite que la mente vaya más allá del límite fijado para ella, pero es libre de actuar dentro de aquel límite. Aún más, debe mantener su actuación dentro de esos límites si la atención no tiene que distraerse. Pero eso no es meditación, eso es reflexión, eso es darle vueltas a la cosa. ¿Sí? Eso que se dice, voy a consultarlo con la almohada, ¿sí? Que se dice muchas veces, ¿sí? Pero eso no es meditación, o sea, especialmente los que desde escuelas de meditación como esta planteamos el verdadero sentido y la experiencia meditativa verdadera, que es la conciencia de ser, que tenemos que ir alcanzando, apartando de todo lo demás de esa conciencia de ser, pues esto queda todavía lejos, pero lejísimos de lo que es la meditación, pero lejísimos, ¿sí? Bueno, puede servir de preparación, puede servir de entrenamiento, puede servir de puente, de ir acercándonos ahí, ¿no? El problema casi siempre viene de que mucha gente cree que eso es la meditación y se queda ahí. Mira, te has quedado por el camino, te has quedado por el camino. Es como cuando coges el coche, vas a Soria, haces 400 kilómetros, pasas Palencia y aparece un letrero, Soria. Ya estás en Soria. En la provincia de Soria sí, pero en Soria, no, hasta que llegues allí al pueblo, porque la capital de Soria es un pueblo, es como Cangas más o menos, un poco más grande que Cangas. Un poco más grande. Sí, pero no has llegado todavía a Soria. Has visto el letrero de Soria, pero todavía no estás en Soria, ¿sí? Y mucha gente que hace estas cosas relacionadas con la meditación cree que está meditando, pero todavía no está meditando ni de lejos, ¿sí? Sí hay un acercamiento, sí hay una aproximación, sí hay una idea hacia la meditación, pero todavía no está en la meditación, ¿sí? Por eso que hay que aclarar bien estos conceptos, que la gente está muy perdida con estas cosas, muy perdida, muy perdida. Esta hipótesis de los psicólogos modernos es, en cierto modo, la responsable de su ignorancia, de la técnica por medio de la cual puede trascenderse la mente. Porque para trascender la mente, es decir, para que la conciencia actúe en los planos más allá de los de la mente, es necesario adquirir la capacidad de fijar la mente en una idea determinada, no dejándola que actúe dentro de una esfera reducida, sino concentrándola realmente en una idea y profundizando cada vez más en ella, una hazaña que es considerada imposible por los psicólogos. Los psicólogos, a no ser que sean como Jung, psicólogos transpersonales, no contemplan la experiencia meditativa. Utilizan los entresijos psicoemocionales para poner un poquito de orden en las personas que tienen pues, cierto tipo de alteraciones o de conflictos en esos entresijos psicoemocionales, que tienen obsesiones, que tienen ansiedad, que tienen compulsiones, etcétera, sí, adicciones y demás. Pero lo que los psicólogos ortodoxos, lo que la psicología clínica propone a cualquier persona está lejos, pero muy lejos de resolver el verdadero conflicto del ser humano. Porque el verdadero conflicto del ser humano radica en lo lejos que estamos de la conciencia de ser. Cuanto más lejos, más perdido estás. Y ese estar perdido es lo que da lugar a todos esos conflictos, a todas esas alteraciones, ¿sí? Entonces, cuanto más te vas acercando a la conciencia de ser, esos conflictos desaparecen. A veces, cuando esos conflictos han cogido mucha fuerza, pueden suponer un obstáculo para acercarnos a esa conciencia de ser. Bueno, bien,
hay que trabajar con ese obstáculo para ir limitando la resistencia que pone ese obstáculo para que tú te vayas acercando a la conciencia de ser. Pero trabajar con ese obstáculo no significa que ya estés meditando, ni significa que hayas arreglado tu vida. No, has disminuido la resistencia que pone ese obstáculo, pero todavía tienes que seguir y seguir y seguir y seguir trabajando muchísimo, ¿sí? Que mucha gente se queda en eso. Ahora ya estoy bien, ya está. No, si es que ahora que estás bien es cuando tienes que empezar a trabajar. Ahora que estás bien es cuando tienes que ir acercándote a la conciencia de ser, ¿sí? Como dice Madhava, no hay que hacer yoga para estar bien, hay que estar bien para hacer yoga. Para hacer yoga de verdad, que es meditar, que es llegar a esto, ¿sí? Pero claro, muchas veces confundimos todo esto, ¿no? Y sobre todo, pues ahí afuera, ¿no? Que no se tiene el conocimiento claro de todas estas cosas, pues la pérdida de referencias es muy grande y la gente perdida por todos estos mundos, pues es muy grande también, ¿no? Es muy grande. Pero bueno, pues tendrá que ser así, ¿no? Cuando el aspirante es capaz de hacer esto con éxito, la conciencia se escapa del cuerpo mental y pasa a los planos más allá de aquellos que corresponden a la mente inferior. Solo entonces la persona consigue el conocimiento directo de su verdadera naturaleza. Solo entonces sabe que es inmortal y que comparte la vida divina. ¿Cuándo comprendes que eres inmortal? Cuando te identificas con el ser que eres, porque ese ser es inmortal. Lo que es mortal es tu cuerpo, es tu mente, son tus emociones que aparecen y desaparecen. Pero el ser que eres, ese es inmortal. Ese forma parte de la conciencia universal, del alma universal, de Purusha, el Espíritu Supremo, de Dios. Por lo tanto, hasta que este ciclo de manifestación concluya, vas a seguir estando ahí, formando parte del todo, ¿sí? Esa es la verdadera meditación. No es arreglar la mente y ya está. La verdadera meditación es identificarte con eso. Y desde ahí aprender a coger las riendas de tu vida y gobernar tu vida, responder desde ahí a las situaciones, a las circunstancias, a todo lo que ocurre en tu vida y a tu alrededor. Desde ahí. Pero para eso tienes que tener esa conciencia de ser y aprender a verlo en todos los demás también. Aunque la propia persona no se dé cuenta de su existencia, pero tú sí ves en esa persona esa chispa divina, esa alma humana que es parte de la conciencia universal, ¿sí? Y desde ahí se establece otra relación diferente, otra transacción personal diferente con esa persona, ¿sí? Y con todo lo que te rodea. Pero desde ahí, desde esa conciencia de ser, si no, no hay manera. Y así comparte la vida divina, ¿sí? Ahora es capaz de trascender hasta cierto punto las ilusiones de la vida inferior y de comprender esta vida tal como realmente es. Es cierto que ante él se extiende todavía una visión más amplia de realización y de iluminación, pero ha conseguido un vislumbre de las realidades de la vida y nunca más volverá a ser el hombre que fue. Cuando desciende de nuevo a los planos inferiores, todas aquellas limitaciones que son inherentes a esos planos le asaltan de nuevo, pero ahora él ha visto la visión y aunque mira todas las cosas tal como las miraba antes, las ve con una nueva luz, la luz de la realidad que él ha vislumbrado. Las ve desde el ser, no desde el ego, no desde la personalidad, no desde lo que te gustaría y te dejaría de gustar, sino desde la conciencia divina, desde la chispa divina las ves. Y la visión es completamente diferente, ¿sí? Esta es la culminación de esta disciplina mental y del entrenamiento por el cual tiene que pasar el aspirante para el conocimiento directo de las realidades de la vida. Las etapas superiores, tal como se verá, forman parte de aquella técnica particular de la vida espiritual que se llama yoga en la terminología oriental. El estudiante de la literatura yógica reconocerá fácilmente en la práctica de mantener fija la mente en una sola idea y luego liberarse de la idea las diferentes etapas del samadhi, que es lo que estuvimos explicando en el retiro, pues en la tercera de las charlas, ¿sí? En la tercera de las charlas. Ahí estamos. Ahora consideraremos el segundo aspecto de la disciplina mental que hay que hacer para la purificación de la mente y para la eliminación de todas aquellas distorsiones que son causa de impedimento para la realización de las funciones mentales apropiadas a nuestra vida. Ya hemos visto que el hábito de la vigilancia constante y del esfuerzo para desprenderse de todo pensamiento negativo e impuro conduce gradualmente a la purificación de la mente.
Este proceso es mucho más acelerado y la purificación se lleva a cabo hasta una etapa muy superior con la práctica de la meditación. En la meditación conseguimos que el cuerpo mental vibre regularmente a un tono muy elevado, pensando intensamente en temas espirituales. También hacemos descender la influencia de fuerzas espirituales muy poderosas desde los planos superiores al cuerpo mental. Este proceso dual expulsa del cuerpo mental todas aquellas combinaciones vulgares de materia mental que no puedan vibrar en estos tonos elevados, o las reemplaza por las clases más delicadas de materia que instantáneamente responden a los pensamientos e impulsos espirituales. Es por esto que la meditación es uno de los medios más poderosos para purificar rápida y eficazmente el cuerpo mental y para convertirlo en delicadamente responsivo, es decir, que responde a las energías más sutiles que lo invaden desde los planos internos. Pero la verdadera meditación, no las meditaciones que vienen en YouTube y que son relajaciones guiadas y que son meditaciones terapéuticas y ese tipo de cosas. La verdadera meditación, el acercamiento progresivo a la conciencia de ser. Y desde esa identificación cada vez mayor con el ser que somos, ocurre todo esto que está diciendo. Si no, no. Si no, no hay. Trataremos ahora de otra clase de obstáculos que nos impiden utilizar el cuerpo mental con eficacia como instrumento de la vida divina en nosotros. Este obstáculo es la distorsión producida en la mente por complejos y prejuicios de diversas clases. El examen clarividente del aura del cuerpo mental ha demostrado que cuando una persona desarrolla un prejuicio sobre cualquier cosa, tiene lugar una transformación peculiar en su cuerpo mental y en el área que corresponde a ese tipo de pensamiento. Como estudiantes de filosofía, aquí dice ocultismo, pero filosofía, sabemos bien que diferentes tipos de pensamiento tienen diferentes áreas del cuerpo mental asignadas para ellos, igual que las diferentes partes del cerebro están asignadas a diferentes sentidos y diferentes tipos de actividad mental. Cuando una persona adolece de un prejuicio profundamente arraigado sobre alguna cuestión, la parte determinada del cuerpo mental que corresponde a esa cuestión se ve afectada. La materia mental de esa parte deja de circular libremente y se establece una condición enfermiza, con el resultado de que la mente pierde la capacidad de pensar con claridad y adecuadamente en relación con aquella cuestión. Si el número de esos prejuicios es grande, el cuerpo mental está perturbado hasta un extremo considerable. Entonces, esto reduce considerablemente su capacidad de actividad saludable. Los prejuicios son como palos en las ruedas, no dejan que la mente se mueva y pueda ir acogiendo pensamientos dadores de felicidad y que lo vayan elevando cada vez más. ¿Sí? Muy importante lo de los prejuicios. En el caso de un estudiante de la sabiduría divina, todos estos complejos deben ser solucionados y la mente debe volverse abierta y libre antes de que pueda servir realmente como instrumento del yo superior. Incluso en las cuestiones relacionadas con nuestra vida diaria, sabemos qué efectos tan entorpecedores ejercen los prejuicios de diversas clases en nuestra actividad mental y de qué manera contribuyen a nuestra estrechez de miras. La presencia de estas distorsiones es aún más desastrosa para el aspirante que busca el conocimiento espiritual, porque tiene que trasladar a su cuerpo mental el conocimiento de los planos superiores. El estudiante debe desprenderse de todas esas dificultades de su cuerpo mental si quiere disponer de un instrumento apto y saludable para su trabajo mental. En el proceso de desapasionamiento de la mente, estos prejuicios tienen que ir desapareciendo, ¿sí? Porque los prejuicios son una forma de apasionamiento, es algo que tiene, por decirlo de alguna manera, cogido del cuello, cogido de la solapa a tu mente, ¿sí? y no lo deja moverse. ¿Un prejuicio qué es? Es una barrera. Si yo tengo prejuicio hacia los negros, por ejemplo, no me relacionaré nunca con un negro. Hay una barrera ahí. O con un chino, o con alguien que lleve uniforme. Bueno, eso es más aceptable. No deja de ser un prejuicio. No deja de ser un prejuicio. Porque los azafatos que van en los aviones, que van de uniforme también, bien guapos que están, ¿no? ¿O no? ¿No? Bueno,
los prejuicios como barreras, ¿eh? Y uno tiene que ir trabajando con su personalidad para que esas barreras, esos muros se vayan desmontando, ¿sí? Que vayan desapareciendo y que permitan a la mente moverse con libertad para ir cogiendo lo que necesita para ir creciendo y desarrollándose, ¿sí? Y acercándose cada vez más hacia esa conciencia de ser, ¿sí? Importante, muy importante. Los prejuicios hacen muchísimo daño. Pues ahí tenemos mucho que ver. Estas serias distorsiones producidas en la mente por prejuicios fuertemente arraigados son simplemente formas enormemente intensificadas de la tendencia general a padecer toda clase de prejuicios en nuestra vida mental, y valdrá la pena detenernos un momento en este tema de los prejuicios mentales, la tendencia de verlo todo en la vida a través de cristales de colores. Los que habéis hecho el curso de Enneagrama con Aritz, con Mascara, en la primera de las reuniones viene con un montón de gafas diferentes, ¿verdad? Y se pone gafas con distintos filtros, ¿sí? Para que nos demos cuenta que según las gafas que nos hemos puesto, vemos las cosas de una manera determinada. Tú no eres culpable de llevar esas gafas, porque serán producto de la cultura, de la educación, de tus padres, de tus hermanos, de la sociedad en la que vives, del momento en el que hayas venido a la vida, del lugar donde hayas caído, de que la cigüeña te haya soltado, vete a saber dónde, etcétera, ¿sí? Tú no eres culpable de llevar esas gafas, pero sí eres responsable de seguir llevándolas o no, ¿sí? Es tu responsabilidad darte cuenta que llevas unas gafas que distorsionan la realidad y poder quitarte las gafas para ver con claridad. O por lo menos, mejorar esa distorsión de las gafas, ¿sí? Que se puede ajustar esas distorsiones, ¿sí? Se puede ir aprendiendo todo esto, ¿sí? Para eso están los cursos de autoconocimiento y de crecimiento personal, etcétera, ¿sí? Que vas aprendiendo a trabajar con todas estas cosas y vas haciendo que todas esas limitaciones que te ponen, los prejuicios que hemos dicho antes, o estos cristales de colores, estas gafas de colores que llevamos puestas, no nos entorpezcan tanto, ¿sí? Importante, muy importante el trabajar con todo esto, ¿sí? Esto no deberá considerarse como una simple elucubración que nos aleja de la línea principal de nuestro pensamiento, sino que como una parte esencial del conocimiento de sí mismo. Ver las cosas tal como son, tanto como esto sea posible dentro de las limitaciones de los planos inferiores, es uno de los requisitos preliminares para adquirir la visión espiritual. Y nada impide más eficazmente que esto se haga realidad que la presencia de los prejuicios profundamente arraigados y de los complejos de nuestra mente. Prejuicios y complejos, ¿sí? Que es lo que nos pone la distorsión. La falta de datos suficientes o de hechos para juzgar las cosas y las situaciones pueden superarse en cierta medida por la iluminación que llega de Buddhi o intuición. Pero como Buddhi no puede actuar a través del medio distorsionado de una mente que está llena de toda clase de complejos, resulta muy difícil, si no imposible, para esa mente ver las cosas tal y como son y en su adecuada perspectiva. ¿Qué es lo que hace la mente entonces? Inventarse cosas, ¿sí? Y así nos va. Vivimos en un mundo de fantasía que nuestra propia mente genera, que es mentira, que no es real, y nos vamos frustración tras frustración, chocando con la realidad y desengañándonos de todas las cosas. ¿Pero por qué te desengañas? Porque te has engañado, porque tu mente te ha engañado, has creído el engaño de tu mente y no te queda más remedio que chocar contra la realidad, ¿sí? Eso es lo que nos pasa casi permanentemente, ¿sí? Veamos cómo el prejuicio se produce y veamos cómo resulta inevitable cierta cantidad de distorsión en nuestra visión de las cosas, hasta que no podemos elevar la mente y ver la vida sin la influencia de la refracción. Ya hemos visto que cada cuerpo mental tiene su serie característica de capacidad vibratoria, resultado de su evolución anterior, de su composición y de los diferentes medios en los cuales se ha acostumbrado a vibrar al pensar en diferentes problemas. Algunas de estas capacidades vibratorias están en activo, mientras que otras están presentes en forma latente como sánskaras o tendencias. La presencia de estas tendencias en el cuerpo mental origina la modificación, en mayor o menor grado, de cualquier pensamiento o de cualquier punto de vista que se presente ante la mente. La impresión mental producida en la conciencia no es la que se produciría ante la llegada de un pensamiento en su estado puro,
sino el resultado de este y de las tendencias mentales ya presentes en el cuerpo mental. Por lo tanto, es completamente evidente que, a menos que podamos mantener en suspenso o que podamos eliminar las tendencias que ya están presentes en la mente antes de recibir el pensamiento del exterior, nunca veremos la cosa o concebiremos la cuestión representada por ese pensamiento tal como realmente es, sino que siempre la veremos modificada por nuestros propios pensamientos, ¿sí? Coloreada, distorsionada, modificada, ¿sí? En ese estado este estado de mantener en suspenso o de neutralizar las tendencias activas o latentes de la mente, lo que va implicado en lo que decimos normalmente de mantener una mente abierta. Y esta es una capacidad que se adquiere con una gran dificultad y después de una seria y prolongada disciplina mental. Una seria y prolongada disciplina mental. La mayoría de las personas pasan la vida poniéndose toda clase de gafas coloreadas y viéndolo todo a través de estas, no siendo ni siquiera conscientes del hecho de que hay algo equivocado en su manera de ver las cosas y en su manera de considerar a la gente que les rodea. Cuando estos prejuicios se convierten en explícitos, se localizan, por así decirlo, formamos prejuicios de la especie más absurda que reducen nuestra visión mental dentro de unos estrechos límites, colocan anteojeras, es decir, gafas de colores, a nuestra mente y algunas veces prácticamente nos ciegan en todo lo que a esas cuestiones particulares se refiere. No nos dejan ver con claridad, no nos dejan ver. De lo que antecede, podemos ver enseguida la necesidad de ejercer una gran precaución con relación a nuestras opiniones y sostenerlas con moderación, en lugar de aferrarnos a ellas como lo hace la mayoría de la gente. No solamente aferrarnos a ellas, sino tratar de imponérselas a los demás. Si realmente te dieras cuenta que lo que tú piensas no es nada fiable, ¿cómo vas a tratar de imponérselo a otro? Casi siempre, cuando discutimos, ¿no? Y cuando tratamos de imponer nuestra razón a los demás, es porque necesitamos estar más seguros de lo que pensamos, porque realmente no lo estamos. Y si convencemos a alguien de lo que pensamos, es como que parece que tenemos un poquito más de razón, ¿no? Pues debería ser al contrario. Teniendo en cuenta que puedes estar equivocado, no solamente no tratar de imponer tu razón a los demás, sino de ver de qué manera puedes crecer o ganar con el punto de vista de los demás, con la razón de los demás. Porque está viendo algo que yo no soy capaz de ver. Porque yo lo veo de una manera, pero la otra persona lo ve de otra manera. Pero es que desde donde lo estás viendo tú, no lo estoy viendo yo. Y con lo que tú estás viendo, sumo a lo que yo estoy viendo y tengo una visión más completa de lo que tenemos delante. Pero si trato de imponer mi punto de vista al tuyo, porque a lo mejor la otra persona mentalmente es más débil, le voy a privar de su punto de vista. Y me voy a privar yo de lo que la otra persona está viendo, que podía yo crecer y desarrollarme con lo que la otra persona está viendo. ¿Sí? No sé si veis claro esto. Por eso lo de discutir cada vez yo lo veo más absurdo. Cada vez me gusta menos discutir. ¿Me puedes aportar algo que merezca, que me sirva? ¿Te sirve de algo lo que yo te estoy diciendo? Pues ya está, hasta ahí. Hasta ahí. A partir de ahí, mira, me da igual lo que te parezca. ¿Sí? Si me sirve para lo que yo quiero en cuanto a desarrollo y entender mejor las cosas, bien. No me sirve, pues oye, si no me sirve, no me sirve. ¿Te sirve a ti lo que yo te digo? Bien. ¿No te sirve? Pues haya películas, ¿no? Si no te sirve, no me importa que no te sirva. ¿Sí? No por eso quiere decir que tenga más razón la otra persona que yo o que yo tenga más razón que la otra persona. No, en absoluto. Cada uno tenemos nuestra manera de ver las cosas y para lo único que vale esta manera de ver las cosas es para sumar, para añadir, para completar. Si es para restar, no vale. No vale, porque nos empobrece. Si es para sumar, nos enriquece. Si es para discutir y restar, nos empobrece. ¿Sí? Y no estamos para empobrecernos. Bastante pobrecitos ya somos en nuestra vida cotidiana, mental y espiritual, ¿no? Así que no estamos para bajar más todavía, ¿no? Bien, pues eso. Con las opiniones y con las referencias que podamos dar, ¿no?
Después de todo, ¿qué son nuestras opiniones más que ciertas costumbres de considerar las cosas mentalmente? Costumbres que hemos adquirido a través de nuestra anterior manera de pensar, costumbres que pueden alterarse, más aún, que pueden alterarse a medida que nos desarrollamos y adquirimos más experiencia. Representan simplemente fases pasajeras de nuestra vida mental, sujetas al cambio, como todo lo demás de nuestra vida. Si somos claramente conscientes de este hecho, de que nuestra opinión sobre cualquier asunto solo es un modo particular de pensar en medio de innumerables modos de pensar que pueden existir al mismo tiempo y que no contienen necesariamente más verdad que los demás modos de pensar, nos sentiremos más inclinados a ser tolerantes ante las opiniones de los demás y a dar menos importancias a las nuestras propias. La verdad es algo que está más allá de opiniones y de puntos de vista particulares, y solo cuando podemos elevarnos a la región de la realidad es cuando podemos verlo todo en su verdadera perspectiva, tal y como realmente es. Por lo que se refiere a la educación de la mente inferior, no es posible ni necesario tratar de este extenso tema en este breve estudio de los problemas relacionados con nuestra mente. Ahora se mete con el proceso educativo, ¿sí? que deja mucho que desear. Hay muchos libros excelentes al alcance que tratan de los diferentes aspectos de la educación de la mente, tanto desde el punto de vista del hombre corriente que busca el éxito en el sentido mundano, como también desde el punto de vista del aspirante a la sabiduría divina, que quiere disponer de un instrumento eficaz para su trabajo en los planos inferiores. Pero hay unos cuantos puntos de importancia básica que todo aspirante tendrá que tener muy presentes vistas a la adquisición de una actitud correcta por lo que se refiere a esta cuestión de la educación de la mente. El primer hecho interesante que vale la pena tener en cuenta a este respecto es que la actitud general del filósofo hacia la adquisición del conocimiento es algo diferente de la actitud del hombre intelectual ordinario de hoy en día. El desarrollo de la ciencia moderna, que ha animado naturalmente a la investigación por un conocimiento detallado en distintas direcciones, ha conducido ciertamente a muchos descubrimientos maravillosos y a la apertura de nuevas perspectivas de conocimiento. Esto no ha facilitado adquirir control sobre los poderes de la naturaleza en el campo físico, de una manera que no podíamos... Esto nos ha facilitado adquirir control sobre los poderes de la naturaleza en el campo físico, de una manera que no podíamos imaginar solo 100 años atrás. Si levantara la cabeza Taimi y viera lo que tenemos delante ahora, se caería para atrás. Se caería para atrás. Pero esta búsqueda de un conocimiento detallado que es necesario para el trabajo científico, fijaros, también ha sido causa de un anhelo insano de conocimiento de todas clases, que en muchos casos carece totalmente de utilidad. Esta actitud indiscriminada con relación a la adquisición de conocimiento tal vez no sería tan perjudicial en nuestras vidas si no fuera por el hecho de que socava nuestro sentido de los valores verdaderos y hace que sacrifiquemos las cosas importantes y esenciales por aquellas que son más o menos inútiles. Esto puede ilustrarse claramente con nuestro sistema moderno de educación. Vuelvo a decir, si Taimi levantara la cabeza, y sobre todo si fuera algunos sitios donde la educación está completamente coloreada por distintos aspectos políticos y demás, bueno. Mucho del conocimiento que adquirimos en las escuelas y en los colegios es de tal naturaleza que nunca se nos pedirá que utilicemos en nuestra vida. Mientras que todo aquel conocimiento que es de vital importancia para vivir nuestras vidas tal como hemos de vivirlas, no se tiene en cuenta para nada. Esto se ha dejado para que nosotros lo adquiramos de una manera precaria, con nuestros propios esfuerzos, a menudo después de haber cometido muchos errores y de haber pasado por muchos sufrimientos innecesarios. ¿Cuántas veces en clase me habéis dicho, esto deberíamos haberlo aprendido en el cole, esto deberíamos aprendido
cuando deberíamos haberlo aprendido cuando éramos adolescentes, cuando asomábamos la cabeza a la vida, no entendíamos nada, nadie nos explicaba nada, nos dábamos de cabezazos con todo. ¿Cuántas veces, ¿no? En lugar de aprender, pues yo qué sé, otras cuantas, no sé, miles de tonterías que en la vida vas a poder sacarles provecho ninguno, ni sacarles utilidad ninguna, ¿no? Una cosa es el ejercicio mental, de aprendizaje, de memorización, de razonamiento incluso, etcétera, ¿no? Que poco, muy poco, se utiliza el ejercicio de la razón hoy en día en la educación, muy poco. No se enseña a la gente a pensar, se enseña a memorizar, a acumular datos y a utilizar los datos como a ti te dé la gana, para demostrar lo que tú quieres, ¿sí? Pero a pensar, a razonar, a debatir, muy poco, muy poco. Y eso debería de cambiarse en la educación, pero mucho me temo que estamos muy lejos de poder ofrecer a nuestras criaturas una educación que verdaderamente les permitiera desarrollarse como seres humanos, como personas de bien, que se dice, ¿no? Que vayan desarrollándose así. Mucho me temo que estamos muy lejos de eso, muy lejos, ¿sí? Ahora bien, el filósofo conoce el valor del conocimiento, pero cree en el ejercicio del discernimiento para la adquisición del conocimiento relativo al lado fenoménico de la naturaleza. En primer lugar, sabe que todo conocimiento que proviene de la mente inferior es relativo y, por lo tanto, no tiene que concederle la importancia que tiene a los ojos del hombre corriente en el mundo. El ocultista adquiere el conocimiento necesario y útil para él en su trabajo, pero no atiborra su mente con un conocimiento detallado del cual, por el momento, no tiene necesidad. No considera el conocimiento como una especie de adorno o como un hobby, tal como algunos de nuestros estudiosos y científicos se sienten dispuestos a hacer. En segundo lugar, el filósofo sabe que tiene la posibilidad de desarrollar facultades superfísicas que pueden capacitarle para conseguir cualquier clase de conocimiento que él pueda necesitar sin ninguna dificultad. Bueno, esto no es tan sencillo, ¿eh? El desarrollo del cuerpo causal y del vehículo búdico y las facultades pertinentes a ellos hacen que la acumulación de conocimiento minucioso en la mente inferior resulte innecesario por la facilidad con que ese conocimiento puede ser obtenido luego en cualquier momento y por su mucha más fiabilidad cuando se obtiene de esta manera. Claro, si fuera tan fácil el acceso a los registros acásicos, a los verdaderos, no a lo que se vende por ahí en fines de semana, sino que verdaderamente desarrolles el cuerpo causal y el cuerpo mental superior y el cuerpo búdico, que es lo que te da acceso a esos registros acásicos, que verdaderamente eso se active y se desarrolle. No, insisto, no de cualquier manera, que no es tan fácil como lo pintan por ahí y no todo el mundo puede tener ese acceso tan sencillo a estos registros acásicos. Claro, cuando se tiene ese acceso a los registros acásicos, sí, porque ahí está el conocimiento de todo. De hecho, cuando un científico descubre algo, es que ha tenido ese acceso involuntario, no tan involuntario, porque ha hecho un esfuerzo por llegar ahí, un esfuerzo de concentración, buscando, investigando, que a veces los investigadores suelen citar muchas veces, ¿no? Los descubrimientos que tienen, los tienen de rebote, les han venido de casualidad. Tratando de buscar algo, de pronto descubren otra cosa completamente diferente en lo que no habían pensado, pero el hecho de que hayan estado enfocados ahí, por eso lo que decía antes, la importancia de la concentración, ¿no? Que en esas personas que dedican toda su vida a ello, se da de una manera natural, ¿sí? Porque tienen esa característica, esa cualidad y pueden hacerlo, ¿sí? Bueno, pues los que no somos de una mente tan brillante, ¿no? También podemos hacer gimnasia mental, también podemos entrenarnos en el arte de la concentración, ¿sí? Y evitar la distracción y la dispersión de la mente y capacitarnos cada vez más a tener un poder de concentración cada vez mayor, ¿sí? Podemos. Otra cosa es que lo dejemos así y que nos vayamos distrayendo y pasando de todo, ¿sí? Pero bueno, cada uno con las motivaciones de vida que tenga, pues hará lo que pueda con todo esto, ¿no? Pero todos podemos hacer este trabajo, ¿eh? Todos podemos hacer este trabajo.
Desde luego esto no quiere decir que el aspirante a la sabiduría divina tenga que despreciar el conocimiento que se refiere al lado fenoménico de la vida, o que pueda permitirse el lujo de descuidar la educación de la mente inferior. Hay muy pocas personas que estén en posición de desarrollar sus facultades superfísicas en el inmediato presente y durante muchas vidas a venir, y la gran mayoría de candidatos que pisan el sendero hacia la realización de sí mismos tendrán que trabajar en su cuerpo mental inferior y a través de él. Incluso aunque estas facultades puedan ser adquiridas, todavía es necesario un cuerpo mental inferior desarrollado para aportar y expresar correctamente el conocimiento que se deriva de los planos superiores. De manera que el estudiante de filosofía no puede prescindir del cultivo de su mente, sino que tiene que utilizar el discernimiento y guiarla conforme a la pauta adecuada, de acuerdo con el gran propósito e ideales de su vida. Cultivar la mente, desarrollo mental, pico y pala, hay que trabajar con la mente. ¿Cuáles son los principios generales que deberían guiarnos en la educación de la mente inferior? Bueno, pues aquí vienen unos cuantos, ¿no? Al adquirir conocimiento tendremos que limitarnos tanto como sea posible a aquellas cuestiones con las que estamos directamente relacionadas en nuestra vida, y al estudiar estas cuestiones buscaremos siempre los hechos esenciales y fundamentales. Es necesario ejercer un gran discernimiento, porque el campo del conocimiento es ilimitado y nuestra vida es corta. Si tenemos un propósito en la vida, no podemos permitirnos el lujo de desperdiciar nuestro tiempo y nuestra energía acumulando hechos e ideas inútiles, especialmente cuando hay tanto conocimiento de valor verdadero y permanente que debemos tratar de adquirir en el corto espacio de tiempo del que disponemos. Desde luego, cada uno tiene que decidir por sí mismo qué conocimiento es de verdadero y permanente valor, pero puede decirse, de un modo general, que todo conocimiento que nos ayuda a realizar nuestros principales y complementarios propósitos en la vida es importante, mientras que aquel que no puede ser utilizado en este sentido, puede ser considerado inútil, al menos por el momento. ¿A qué se refiere esto? Pues a que nos pasamos mucho tiempo entreteniéndonos con conocimiento inútil. Ahora, con las redes sociales, lo más de lo más. Puedes pasarte horas mirando cosas que dices tú, ¿qué mierda? ¿Me vale pago todo esto? Una cosa es que te encuentres algo que te haga reír o que sea algo instructivo, aunque sea, yo qué sé, pues hacer conservas de verdura, de frutas o lo que sea, ¿sí? Pues bueno, pues es interesante. Voy a hacer, que tengo una tonelada de tomate, que me ha dado la vecina que tiene un montón, ¿qué hago con el tomate? Pues como un vaso de tomate, pues es algo útil, ¿sí? Pero ver toda la cantidad de chorradas que vemos en las maquinitas estas que llevamos todos en el bolsillo, ¿cuánto tiempo pasamos distraídos ahí? Para nada, pero para nada, o sea, para nada, es absolutamente desquiciante. Si invirtiéramos ese tiempo en algo productivo, en algo que nos valga la pena, que realmente sea bueno para nuestro desarrollo, bueno, seríamos la leche. Y no digo yo las generaciones más jóvenes, porque bueno, nosotros aún pues, podemos poner cierto freno a todo esto, ¿no? Pero los que vienen detrás, que prácticamente vienen no con una zanahoria delante de la nariz, sino con una pantalita delante de la nariz y van con la pantalla para todos lados. Ya digo, mi nieto no aparta los ojos de la pantalla. No aparta los ojos de la pantalla prácticamente todo el día. Yo no sé ni cómo... No sé qué va a ser de estas criaturas. Pero bueno, por eso que cuidado con esta superabundancia de conocimiento inútil que nos va invadiendo y que nos quita tiempo y nos quita espacio en el disco duro para poder dedicarlo a cosas verdaderamente importantes. Llenas la cabeza de tonterías y no tienes para pensar en las cosas buenas e importantes de la vida. Ten cuidado, por favor, ten cuidado. Así que discernir qué es lo que necesitas en tu vida, qué es lo que es importante para tu vida y qué es lo superfluo. Que está bien que te distraigas un momento, ¿no? Pero no dejas que la distracción se apodere de tu vida. Es importante, esto es importante.
El segundo principio importante que nos guiará en la educación de nuestra mente es que el desarrollo de las facultades y poderes de la mente es igualmente importante, si no más, que la acumulación de conocimiento, porque la evolución del cuerpo mental se mide no tanto por el número de hechos que contiene, como por la capacidad que posee de adquirir con facilidad el conocimiento sobre cualquier cosa y de utilizarlo para cualquier propósito que se proponga. Una mente que pueda captar rápidamente cualquier nuevo tipo de pensamiento, que pueda pensar con precisión y que pueda aplicar con eficacia el conocimiento que posee a la solución de toda clase de problemas, es mucho más valiosa que una mente que no tenga esas capacidades, aun cuando pueda estar sobrecargada de hechos o ideas sin asimilar. Es decir, la aplicación del conocimiento, en lugar de ser unos acumuladores de conocimiento, ¿sí?, lleva el conocimiento a la vida práctica, a la vida cotidiana, y haz que te sirva para resolver los conflictos en la vida cotidiana, ¿sí? Ayer en la charla en Pontevedra también comenté, ¿no? Estas charlas así familiares no suele pasar. Todos nos conocemos y nos vemos muy a menudo, etcétera, ¿no? Pues las charlas que hacemos así de vez en cuando públicas con un montón de gente, etcétera, ¿no? Siempre hay alguien que me está esperando en la puerta al acabar la charla para discutir sobre no sé qué. Y digo, joder. Y ves que son personas que conocen un montón, que se han leído un montón de cosas y que tienen el conocimiento de todo, pero que no han llevado a la práctica nada. Nada. No han puesto en práctica nada. Entonces se pierden en discusiones bizantinas que no llevan a ningún lado, en la mera intelectualización de las cosas. Si no te sirve para ser más feliz y ser más consciente de todo y más cerca del ser, no sirve de nada. La acumulación de datos, oye, para eso ya está Google. Ya está Google para eso, ¿sí? Pero para acumular conocimiento, o Wikipedia, o lo que sea, ¿sí? Pero para acumular datos, aprende a resolver tus conflictos en la vida, aprende a ser una persona dichosa y que a su alrededor irradie felicidad y la gente esté contenta contigo, aprende a que valga el conocimiento que tengas en tu vida cotidiana, no a ser una biblioteca andante. Ya digo, para eso está Wikipedia y Google y las demás plataformas que tienes todo ahí. ¿No? Ahora tic, tic, y ya lo tienes todo ahí. Yo no necesito aprenderme el glosario teosófico. Es un ladrillo, pero... ¿Tenemos el de papel ahí? No, está dentro, ¿no? Es que se le caen las hojas. Pero es un ladrillo. Es casi tan gordo como un taco de estos. ¿Para qué quieres aprender todo eso de memoria? Oye, cuando necesites una palabra, busca en el diccionario y ya está, joder. Y listo. ¿Sí? No necesitas llenar la cabeza con todo eso. Y muchas veces nos falta esa practicidad. Sobre todo a los que son muy intelectuales, que lo llevan todo al intelecto, ¿no? Son personas muy lúcidas, muy mentales, ¿no? Pero que son eso, bibliotecas andantes. Su inteligencia es meramente acumulativa. No es una inteligencia práctica. No es una inteligencia resolutiva de los conflictos. No es gente que se adapte. Le cambias de lado la cuchara y ya no sabe tomarse sopa. Digo, ¿la cuchara? ¿No está la cuchara? No está la cuchara. La cuchara tiene que estar a este lado. Digo, no, oye, la cuchara, pues igual está por el otro lado, ¿no? Pero no se le ocurre mirar para otro lado, porque es así. ¿Entiendes? Entonces, cuidado con estas cosas, cuidado con estas cosas. Y bueno, pues deberíamos de tener más practicidad y más capacidad de ser resolutivos en la vida, de ser resolutivos. ¿Sí? Un cuerpo mental perfecto tiene que ser como un aparato de radio perfecto. Hará lo posible por sintonizar con cualquier longitud de onda de pensamiento de la mente divina y por conseguir todo el conocimiento relativo al tema que se trate. ¿Sí? Sintonizar bien la mente, ¿sí? Y eso está de nuestra mano. Es el poder que tenemos, la capacidad de vigilar a la mente y de tener la mente donde la queremos tener y no de cualquier manera. Hay que entrenar, hay que practicar,
hay que hacer como cualquier otra cosa, ¿no? En este caso, hemos estado dos jornadas hablando de la mente inferior, pues hay que hacer gimnasia mental. Pero no gimnasia mental solo de la manera que lo hace mucha gente, ¿no? Haciendo, ¿cómo se llama? Sudokus o crucigramas y cosas esas, que está bien en cuanto a agilidad mental, ¿no? Pero la mayor parte de las cosas que pone en esos sudokus tienen algo que ver con tu vida. Son cosas totalmente absurdas para ti o para tu vida. Oye, reflexiona sobre las cosas del día a día, sobre las relaciones personales, sobre los acontecimientos del día que te rascan ahí adentro y que no te dejan estar en paz, etc., ¿no? Busca el sentido de esas cosas, utiliza el conocimiento que tienes, razona y comprende las cosas para que no te hagas daño con ellas, etc., ¿sí? Eso es una inteligencia resolutiva. Eso es una inteligencia resolutiva, ¿sí? No se trata de pasar de todo o no enterarte de las cosas o que te dé igual todo. No, se trata de comprender y de evitar el sufrimiento que genera la falta de comprensión. Cuando algo no encaja en tu vida, sufres. Bueno, pues aprende a encajarlo, no a golpes. Busca la manera, dale vueltas para que, clac, encaje en su sitio y ya está. Listo. ¿Sí? Esa es la inteligencia. Para eso es para lo que nos tiene que servir esa mente razonadora o mente inferior. Es un portento, es una joya, ¿sí? Algunos lo usan de pisapapeles, o poco más. Joder. ¿No? Cuando no, incluso todo lo contrario, ¿no? ¿Cuántas veces hablábamos aquí de que la mente puede volverse tu peor enemiga? Tu peor enemiga. Seguramente nadie te habrá dicho cosas peores que tu propia mente. Peores cosas que tu propia mente, seguro que no te ha dicho nadie en tu vida. ¿Sí? ¿Qué haces con eso? Tu mente te puede llegar a matar. Te puede llegar a matar tu mente. ¿Sí? Puede asesinarte tu mente. Pero claro, no lo ves. No lo ves venir. No lo ves que está actuando en contra tuya y que te está matando. ¿Sí? Pues para poder verlo es para lo que tenemos que hacer lo que tantas veces decimos aquí, ¿no? Ese ejercicio de coger distancia de la mente. ¿Cómo decíamos que había que hacer esto, no? Desenroscar la mente, ponerla ahí delante. ¿Sí? Avyasa yoga, vigila la mente, vigila la mente, vigila la mente. Dale a la mente el conocimiento adecuado. ¿No lo tiene? Búscalo. Búscalo, que hay gente que te puede ayudar a poner en la mente el conocimiento que necesitas para tener una vida plena, equilibrada, feliz, dadora de felicidad. ¿Sí? Busca ese conocimiento. Pon ese conocimiento en tu mente a trabajar mediante la reflexión, la toma de conciencia, la toma de decisiones, etc. Y vive una vida con mayúsculas, ¿sí? Pero desde ahí, desde la mente, ¿sí? Mediante ese proceso, ¿sí? Desde una mente bien amueblada. Como se dice de las personas, esa persona tiene una cabeza bien amueblada, ¿no? Otros tienen de Ikea. Todo esparramado. Todas las cosas hay desparramadas. ¿No conocéis gente así? Que no hay manera de entenderla. Te quieren decir algo y no saben ni cómo decirte las cosas. Y yo, joder, una mente Ikea. No coordinan las cosas, no sabe explicar. Yo he conocido gente así. De verdad, me da pena. Me da pena esa gente porque no han tenido la oportunidad de... A ver, yo no he sido muy inteligente nunca he sacado buenas notas, no he tenido una inteligencia así portentosa, no he sido así. Pero le he sacado punta a mi mente todo lo que he podido. Todo, con esa sacapuntas ahí a la mente dándole todo el tiempo, ¿no? Pero y veo que hay gente que deja la mente sin más, ¿no? Que divague, que piense cualquier cosa, que le amargue la existencia, que le está fastidiando, que le está alterando. Pero ¿cómo dejas que tu mente haga eso, no? No. Sí. No es comprensible. Es comprensible desde la perspectiva de que, bueno, pues cada uno está donde está. Ese momento evolutivo en el que se encuentra cada uno conlleva una manera de funcionar de la mente, de las emociones, de toda tu personalidad, y bueno, pues están ahí atrapados, ¿no? Están ahí. Yo comprendo que eso sea así, pero joder, sal de ahí, ¿no? Sal de ahí. Si ya tienes a tu alrededor los medios, ¿no? ¿Cuánto más quieres seguir sufriendo? Es como le digo a algunas personas, ¿no? ¿Cuánto más quieres seguir sufriendo? Si ves que estás mal, sal de ahí, ¿no? No te quedes ahí amarrado al sufrimiento, al malestar, al conflicto interno, a la falta de comprensión. Haz cosas. Joder, tenemos un montón de recursos. Si hoy en día
Vivimos una situación privilegiada de poder acceder a un conocimiento extraordinario que nos puede salvar la vida, que nos puede resolver todo. Y nos empeñamos en seguir en la más absoluta mezquindad, con las cosas más ruines, con las tonterías más estúpidas, ahí dándole vueltas, viviendo en la infelicidad y desgraciando la vida de los demás. Porque si solo fueras tú, pues que encima vas salpicando con tu mierda por donde pasas. ¿Sí? Vas dejando mal sabor de boca en todos los sitios donde quedas, ¿no? Yo conozco gente que allá por donde pasa, joder, deja a la gente hecha polvo. ¿Sí? Dejan mal a la gente. ¿Sí? Joder, ¿por qué esto? ¿Por qué esta? No sé qué. Joder, ¿qué huella estás dejando en la vida, ¿no? ¿Qué cadáveres emocionales estás dejando a tu paso por la vida? ¿Cómo te puedes permitir vivir así, joder? Pero bueno, pues oye, cada uno está como está, ¿no? Hace lo que puede y bueno, pues ahí es donde va, ¿no? Así que, porque otra vida es perfectamente posible, y no solamente posible, ¿no? Sino que es nuestro deber poder hacerla, ¿no? Pues para eso es para lo que todas estas cosas nos tienen que servir y que nos vayan dando ese empuje, ¿no? Esa mirada hacia adelante. Y bueno, no sé, preguntas, comentarios, alguna cosa que queráis comentar, si no, cerramos y... Y sobre todo eso es que hay que querer. Sí, la voluntad es lo primero, ¿eh? La voluntad es primero. Puedes estar planteando, diciendo... Sí. Primero es darte cuenta. Primero es darte cuenta. Primero es esa lucecita que tiene que encenderse ahí y decir, joder, pero ¿qué estoy haciendo yo, no? Y como resultado de eso, la voluntad, no, yo esto lo tengo que cambiar, voy a hacer que esto sea diferente. Y luego ya ir buscando, ya te aparecerá quien necesites que aparezca para que te ayude, te oriente, te dé lo que te hace falta para que te pongas en marcha, etcétera, ¿no? Y vayamos haciendo todo esto. Ya aparecerá en su momento, ¿sí? Pero ese punto de lucidez o de conciencia y la voluntad de ponerte en marcha, ¿sí? Y luego ya se irá resolviendo y superando la resistencia, las dificultades, los obstáculos, etcétera, ¿sí? Pero sí, claro, si te quedas ahí, es que todo me pasa a mí, joder, todo te pasa a ti. Como que a los demás no les pasa nunca nada, ¿no? Pendejo. Hay que dar una colleja y que espabile, hombre. Date cuenta y muévete de ahí, ¿no? Muévete de ahí, ¿no? Bueno, pues así las cosas, ¿vale? Bueno, pues hacemos, si os parece, la invocación de aniversario. Vamos a cerrar esto ya.